Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniera. Buenos días, ingeniero. Ok, seguimos con el paralelo. Vamos a decir que tenemos ese circuito. Recuerden, se le dice circuito porque ya los elementos se unieron entre sí. Y eso ya es un circuito. Cuando solo los elementos están sin conectar, pues son elementos y nada más. Cuando ya los conectamos entre sí para generar alguna función, pues ya se le conoce con el nombre de circuito. Ana Madrid, ¿qué elementos cree usted están ahí en paralelo? Creo que a donde está la resistencia 6 y la resistencia 7, del lado derecho. Correcto, mija. R6 y R7 están en paralelo. Andrea Ramos. R5 y R3. R5 y R3, no, para nada. Rojas. R1 y R2. R1 y R2. Bien, recuerden, en paralelo significa que el voltaje es el mismo y físicamente que los elementos están conectados a un mismo par de nodos y que un nodo es la unión de dos o más elementos. Entonces, R6 y R7 están conectados a este punto y hemos dicho que un punto de conexión va a ser igual a otro cuando entre ellos no existe un elemento.
Entonces, R6, R7 y R5 están conectados a esto que vamos a llamar el nodo 1. R6 y R7 está conectado a esto, que es igual que 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 esto. Todo esto, todo, absolutamente todo esto, es un solo nodo. Porque entre los puntos de conexión no existe elemento, siempre será un mismo nodo. Este es el nodo 2, por lo tanto, R6 y R7 están en paralelo. Entonces, cuando miren que pongo esas dos rayitas, significa que esos dos elementos están en paralelo. Cuando pongo así, es que ellos dos están en paralelo. Luego, Angélica dijo que R1 y R2, R1 y R2 en efecto, están conectados al nodo 2 y aquí están conectados a lo que vamos a llamar nodo 3. Por lo tanto, R1 y R2 también están en paralelo. El tener resistencias en paralelo también me permite encontrar equivalentes de ellas. De nuevo, en teoría, encontrar el equivalente de resistencias en paralelo es para tratar de reducir el circuito. Y hemos dicho que entre más pequeño, pues más fácil de resolver. Entonces, también podemos encontrar el equivalente de resistencias conectadas en paralelo. De igual manera que nosotros podemos tener resistencias en paralelo, también podemos tener fuentes en paralelo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero hagamos otro para ver si logramos seguir identificando que hay elementos en paralelo. Copia muy grande. R7. Ahí más o menos. Ingeniero, tengo una pregunta. En un circuito que tiene elementos en paralelo, ¿también puede tener elementos en serie?
Igual. Elementos en serie, elementos en paralelo, elementos que no están conectados en nada, mixto se le llama. Peor en este tipo que yo, como les digo, yo me los invento aquí. Entonces, puede haber de todo. Ok. Entonces, a este circuito vamos a tratar de identificar qué está en paralelo. Vamos a ver, César, ¿me puede decir algo que está en paralelo? Ingeniero, R1 y R2. R1 y R2. De nuevo empezamos. Decimos R1 está conectado a este punto, pero este punto también es este porque no hay nada entre los dos. Igual es este, igual es este. O sea que todo esto aquí es un solo nodo. R1 está conectado aquí. Y esto también es esto, porque no hay nada entre los dos. Entonces, R1 y R2 están conectados entre el nodo 1 y el nodo 2. Por lo tanto, R1 está en paralelo con R2. Andrea Ramos, ¿hay algo más ahí o no? Los nodos R9 y R10. La resistencia es R9. La resistencia, perdón. Sí. Correcto, vamos a ver. Está conectada a este punto, que es este mismo y es este mismo. Pues todo esto es un nodo. Y R9 y R10 están conectados a esto, que es esto, que es esto, que es esto y que es esto. Es muy importante, muy increíblemente importante, que identifiquen qué puntos de conexión son exactamente el mismo nodo, porque ya cuando nosotros estamos resolviendo circuitos, y por ejemplo aquí decimos que esto es el nodo 1, solo este pedazo de aquí, y después decimos que esto es el nodo 2, eso jamás nos va a permitir poder resolver el problema. Identificar un mismo nodo de dos formas diferentes, jamás lo vamos a poder resolver. Bueno, yo digo que jamás, pero yo comento siempre que cuando yo era estudiante, hacía unas trastadas de esas. Yo me inventaba teoremas en mi clase para poder resolver el circuito, pero siempre me salían malos. Uno busca la manera ahí de cómo resolver algo, pero está mal. Entonces, tengan muy claro, desde ahorita, si un nodo nosotros lo llamamos de dos formas diferentes, olvidémonos de que el problema está bien hecho. Está súper mal.
Hay que identificar claramente qué puntos de conexión son el mismo nodo para no tener problemas. Entonces, sabemos que todo esto de aquí es un mismo nodo. Por lo tanto, la resistencia 9 y la resistencia 10 están conectadas entre el nodo 3 y el nodo 4. Por lo tanto, esas dos resistencias están en paralelo. Gerson Domingos, ¿algo más? ¿O ya no? La resistencia 8 con la 7, ingeniero. Correcto, ingeniero. Aquí ya se logra apreciar. Ya está dicho, ya está identificado que tanto R8 como R7 van al nodo 2 y que ellos dos también van al nodo 3. Por lo tanto, R7 y R8 también están en paralelo. Alba, ¿algo más? Sí, la resistencia 3 con la 4 creo que están en paralelo. Correcto, ingeniera. Ya tenemos identificado aquí que las dos están conectadas al nodo 1 y todo esto de nuevo es un solo nodo. Por lo tanto, podemos decir que R3 y R4 también están en paralelo. Cuando nosotros podemos identificar estas cuestiones, ya en la práctica nos sirve muchísimo. Cuando hablamos de circuitos como de las tarjetas que les menciono a cada rato, pues eso nos sirve. Pero en la práctica, ya en la hora de trabajar, nosotros podemos decir, este aparato está en paralelo con el otro. Por ejemplo, en la clase pasada, un alumno me comentó, siempre miraba que él estaba trabajando cuando pedía que pusieran sus cámaras. Que recuerden que cuando menos acuerde les digo que activen sus cámaras. Siempre observaba que él estaba trabajando. Entonces, él me mencionó que él es operario de 2 máquinas a la vez en el mismo puesto de trabajo. No es que tiene que moverse, sino que cerquita están las 2 máquinas. Me mencionó que una de las máquinas le disparaba a la otra. Que por qué sería eso. Entonces, ya le expliqué yo que a lo mejor las 2 máquinas eran alimentadas por la misma línea. O sea, que estaban en paralelo. Y que a lo mejor la máquina que dispara a la otra tenía un problemita a la hora del arranque o estaba consumiendo demasiada corriente de arranque, porque vamos a ver más adelante también de manera más precisa, que todo motor, absolutamente todo motor, bueno, no todos, porque los motores pequeñitos, pues no, pero todo ya motor considerablemente grande, ya de medio caballo para arriba, de 1/4 de caballo para arriba, tienen devanado de arranque y devanado de trabajo. El devanado de arranque solo sirve exclusivamente para hacer arrancar el motor y nada más. Una vez que el motor arranca, ese devanado de arranque queda fuera de trabajo y ya solo está trabajando el devanado de trabajo. El devanado de arranque solo sirve para hacer arrancar la máquina, nada más, solo para eso. Después ya deja de estar funcionando y solo entra el devanado de trabajo, solo queda el devanado de trabajo. Eso es porque esos motores ya grandecitos necesitan una corriente de arranque que es alrededor de entre 8 y 10 veces la corriente nominal de trabajo. O sea que si un motor necesita unos 5 amperios para trabajar, para realizar el trabajo para el que está destinado, a la hora de arrancar necesita entre 40 y 50 amperios. Entonces, al estar en paralelo esas 2 máquinas, una sacaba la otra y lo más seguro es que eso fuese. Pero hasta que uno está ahí en el lugar y comienza a ver bien cómo es que funciona, uno podría darse cuenta.
En serie. ¿Qué podemos hablar en serie? Siempre lo refiero, por ejemplo, a los foquitos de Navidad. Que nosotros vemos que los foquitos de Navidad, cuando quitamos uno de toda la conexión, que hay 50 foquitos, quitamos uno, el resto se apaga. ¿Por qué será? Ay, a ver quién está nuevo aquí. Que tengo un montón de repitentes. Solo tengo como 5 nuevos. Jacobo Cardona. Recuerden que yo saco al que no me contesta. Porque se interrumpe la corriente que pasa por él. Ay, ¿por qué se interrumpe? ¿Cuál es el concepto que nosotros utilizaríamos para decir que se interrumpió? Porque ya hemos visto, por ejemplo, recuerde del interruptor. A ver, alguien que le ayude, ¿cuál es el concepto que manejaríamos ahí? Recuerden del interruptor. Para todos. Es que como está en serie, circula la misma corriente. Y al quitar nosotros un poquito, no va a seguir sucediendo eso. Y tienen la misma dirección. La misma corriente, porque están en serie. Al quitar un foquito, nosotros lo que estamos haciendo es dejando un circuito abierto, que dijimos. El interruptor, les dije, trabaja en 2 funciones. Más adelante lo vamos a ver mucho mejor. Básicamente cumple 2 funciones. Una es circuito abierto que interrumpe el paso de la corriente. ¿Por qué lo interrumpe? Porque quedó en abierto y la corriente no puede saltar. Y como cortocircuito, que es que ella permite el paso de corriente, que ya actúa como un pedacito de cable nada más. Que antes donde abrió, donde quedó abierto, él puso un pedacito de cable y ya por ahí puede circular la corriente. Entonces, de ahí que nosotros sabemos qué es lo que sucede. Por ejemplo, en una fábrica que nosotros estemos trabajando y miramos que no hay voltaje en el área donde queremos, pueden ser 2 cosas. O que no hay energía o que se haya roto la línea en algún punto. Y al romperse la línea, pues no puede haber voltaje porque hay un abierto. Entonces, esas cuestiones nos permiten a nosotros tratar de reparar algo si no tenemos en ese preciso momento a un técnico. Ojo, yo siempre he puesto en precario la educación de la facultad, porque ahí solo nos preparan para ser ingenieros teóricos. No tenemos cuestiones prácticas. Y en los laboratorios básicamente solo vamos a comprobar que lo que en la teoría nos dicen es cierto, pero práctica no, a excepción de que yo los he visto a ustedes, los ingenieros industriales, cuando llevan clases de mecánica, que sí van a ver, a trabajar en algunas cositas ahí en el gallinero. Y eso es muy bueno porque ya nos permite a nosotros poder agarrar siquiera un destornillador, que es increíble ver un ingeniero que ni siquiera puede agarrar un martillo. Y yo he visto indios que agarran el martillo de aquí, de donde está la cabeza, y están martillando. Yo digo que ¿por qué no le dan con los dedos al clavo? O el destornillador. Lástima que no tengo uno aquí. Por ejemplo, ayer que estaba arreglando unos aparatos, tal vez se han fijado, por eso de nuevo siempre pongo esto ya como práctica, que ahora antes, cuando yo era joven, las cabezas de los tornillos tenían 2 tipos. O era plano, decíamos, o era estrella o Phillips. ¿Se han fijado que ahora existen cualquier cantidad de formas de tornillos en la cabeza? ¿Ha visto usted alguno, Juan Sierra? Que no sea plano ni Phillips. Sí, porque hay otros tipos que son como de... Bueno, el de estrella es como de 5
Hay otros que son como de 3. Correcto. Unos de 5, unos de 3, unos que son cuadrados, unos hexagonales. ¿Alguno de ustedes me puede explicar cuál es el objetivo de que la cabeza de los tornillos cambie? Yo tengo una teoría. No sé si esa será cierta. Pero yo tengo una teoría. No sé, ingeniero, será por el tipo de herramienta que las van a usar. Ajá, correcto, hijo. Y eso es lo que me hace a mí como técnico cuando tengo que estar trabajando. Usted ya lo dijo. Básicamente lo dijo. Me aparecen tornillos de todo tipo de cabeza en un mismo aparato. No les digo en cuanto a la medida, que no tengo. Por aquí tengo. Vaya, este es uno, miren. Ay, tal vez lo puedo enfocar mejor. Este es uno. Miren el tipo de cabeza que tiene ese. Ay, esta papada que me toque. Miren el tipo de cabeza que tiene este. Este es hexagonal. Hexagonal también. A la madre. Este pues ya es plano, es el que les digo que es plano, que es una sola. Ahora, lo que quería era llegar a esto. Este es plano y este es plano. El hecho de que uno sea de un tamaño y el otro sea de otro tamaño, ya es por el esfuerzo que va a realizar un determinado tornillo. Pero el que sea plano es lo suficiente. Solo que vaya, por ejemplo, para mí, que trabajo mucho, esta cuestión de los planos, a cada rato se barren. Entonces, cuando uno está trabajando con ellos, y si están bien socados, el problema es que se barren y uno después ya no los puede sacar. Entonces, mi teoría es, así como lo dijo el muchacho, que cuando yo tengo de estas babosadas que tengo que tener el montón de destornilladores de diferentes tipos, lo que hacen es que yo tengo que hacer un costo extra para poder trabajar con estos animales, porque tengo que estar comprando el montón de destornilladores de estos, porque unos más pequeños, unos más grandes, unos más grandotes, y así. Y no solo de este tipo, hay como... El otro día me tuve que comprar un juego mejor, que es una cajita así, de un montón de broquitas. Son... Ahí ve esas, mijo, más o menos así. Correcto, de esas tengo un montón de babosadas. Lo que pasa es que no sirve. Esa, César, con solo medio socar una babosadita ya se arruinan. No me sirven. Compré una cajita que suponía yo era de buena calidad y me salió la misma babosada. Bien cara la papada, pues traía más de, creo que son alrededor de 500, 600 broquitas con diferentes tamaños de diferentes tipos de cabezas de tornillo. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Es que el técnico tiene que ir adquiriendo más herramientas. El montón de remedios. Yo tengo aquel relajo de destornilladores para poder trabajar con cada papada que me sale. Eso lo único que convierte es costo para nuestro país. Estar comprando el montón de babosadas. ¿Cuál es la? Si el tornillo o es Phillips o es plano que viniese y ya, lo demás no tiene función. Lo que pasa es que esos países industrializados nos hacen que compremos lo que ellos quieren. Y por eso vienen esos aparatos con otro tipo de tornillo para que sigamos comprando herramientas que no necesitaríamos comprar para que ellos sigan siendo ricos. Esa es una de las medidas que el país debería de tener y decir, no, los aparatos electrónicos que nosotros compremos tienen que traer tornillos tipo tal. Y ahí murió. Y así deja el país de estar trayendo ese montón de babosadas que ni siquiera sirven
porque rapidito se daña. Y dejaríamos de estar necesitando más divisas, que las divisas ni siquiera las tenemos, que por eso el país se endeuda, porque para tener divisas yo tengo que producir, y para producir, que tengo que vender al extranjero, mi producto tiene que ser de calidad, para que al venderlo al extranjero pueda traer la moneda que no produzco aquí, que es la que necesito para comprar lo que no produzco acá. Y así un montón de cosas. Pero aquí esta tal fiscalía del consumidor no sirve para nada, porque simple y sencillamente ahí solo ponen gente que ni tiene la más mínima idea de lo que es proteger al consumidor. Cuando usted compra un aparato, a quien le compre el aparato le debe de brindar el servicio necesario para que ese aparato se mantenga en uso. Pero aquí le venden una babosada, usted vaya a buscar el repuesto y jamás lo haya. ¿Qué tiene que hacer? Volver a comprar otro, cuando solo debería de comprar un repuesto. Ahora, en otros países, por ejemplo, pongamos, yo siempre les pongo Estados Unidos porque es el más cerquita. Por ejemplo, allá, si se me arruina una lavadora, ¿qué voy a hacer? La desechan. Ahí. En todo caso, ahí la desechan. ¿Por qué, mija? Porque creen que no tiene arreglo y prefieren comprar otro y se les hace como más fácil. No, Depende, porque hay países que sí le brindan a uno o garantía o mano, bueno, para que se la arreglen, mano de obra. Puede ser, la verdad, sí sé de la garantía, porque para qué en estos países desarrollados la garantía vale, hermano. No es como aquí en Honduras, que usted compra un aparatito y la garantía es un mes. Menos. Yo tuve una experiencia, ingeniero, que ahí me enteré que existía la Fiscalía del Consumidor, que como dice usted no sirve para nada, que en un par de burros fue que compré, me salieron defectuosos. Uno de los broches no servía y resulta que solo me daban 5 días de cambio. Pues voy a reclamar yo porque así los compré, o sea, se miraban nítidos, pero ya al momento de socarlos se zafó el broche y cuando voy a reclamar me dicen que solo cambiaban por si no le quedaba la talla, pero ya eso no. Entonces, bueno, me hablaron de la Fiscalía del Consumidor y vine yo y denuncié eso. Pues hasta el sol de hoy me siguen preguntando datos del negocio y no me resuelven nada. Entonces lo que hice mejor fue cambiarle los broches, porque otra cosa es que lo citan al negocio y al que compró. Y si, vaya, el del negocio no llega, entonces ahí sí como que les hacen una multa. Y si no llega el consumidor, no resuelven nada. Entonces, en la misma está, uno tiene que gastar, porque en mi caso, imagínense, vivo en Marcala y tendría que ir hasta Tegucigalpa a arreglar eso, a gastar más por una denuncia que no pueden arreglar ellos mismos. Sí, correcto. Esa es la otra cosa que yo les discuto mucho. Fíjese lo que bien dice usted, Andrea. Esto es fuera de la clase, pero siempre es bueno que nosotros tengamos conocimiento de eso. Como lo dijo bien Andrea, ella pone la denuncia. Ella tiene que gastar en hacer todas esas cuestiones, ir al punto ese donde van a presentar la denuncia. Costos extra. El indio el representante de la tal empresa, no va. Y el gobierno es posible que le ponga una multa. Pero ¿quién se benefició? El gobierno, no la persona afectada. Si yo pongo una denuncia es para que yo me pueda resarcir de los costos que tuve por la babosada que no, el gobierno es el que termina cobrando. Y entonces, y a saber para dónde agarra ese dinero, ¿verdad? Que todos ya sabemos que el dinero no agarra para donde debe de agarrar, sino que para otro lado. Más nuevos ricos, ya salieron un montón de nuevos ricos ahorita en estos 12 años. Ahorita en esto, a saber cuántos. Porque ese es un desorden caballo el que se tienen estos. Es peor todavía. Esa es una anécdota de eso. De nuevo, volvamos a la clase.
Y de nuevo, con la cuestión de paralelo y en serie, nosotros tenemos la capacidad de poder distinguir o de discernir si alguna cuestión está ocurriendo mal o está ocurriendo bien. Y así nos vamos a plantearnos otro posible problema que podamos tener. Por ejemplo, que les dije que si no llega la energía a un punto de trabajo, es posible que el cable esté roto o que no hayan energía, pero hay casos donde hay lo que llamamos un falso contacto. Un falso contacto es que cuando hay uniones de cables, a veces hay corrosión entre ellos y parece que están bien unidos, y sí, están bien unidos, pero la electricidad no puede pasar porque hay una corrosión. Vamos a ver que cuando hay corrosión en un punto, no hay fluido de energía eléctrica. El flujo de energía no puede pasar ahí porque hay corrosión. Incluso a mí me ocurrió aquí en la casa un enorme problema hace como mes y medio, 2 meses. Que en cierta parte de la casa tenía energía y en otro sector no. Y ya me imaginé que era. Me fui a los puntos de conexión que están en la entrada